Considero que los precios de los departamentos y las casas se han incrementado muchísimo. Creo que este factor está directamente vinculado con el tema de la especulación inmobiliaria. Entonces, definitivamente, si los sueldos no van a la par del incremento de los precios de la vivienda, para mi generación es un tema muy difícil el poder acceder a una vivienda propia. Entonces, pues la verdad es que lo veo bastante difícil. Futuro cercano, no sé, de aquí a cercano 10 años tal vez. Yo creo que está un poco difícil comprarla, tal vez rentarla sí, pero ya llegar a comprar una casa propia creo que está un poco difícil. Los precios son más elevados y creo que no es como, ¿cómo se dice? Eh, Equivalente lo que te pagan en un trabajo a lo que es en lo que cuesta una renta. Bueno, considerando las condiciones laborales y ahora sí que los salarios, comparándolo dependiendo de la carrera, porque pues ahora sí que depende, ¿no? Los ingresos de uno por la carrera que estudie o por las empresas que trabaje, pero en este caso sí yo lo veo muy lejos, en el ámbito de, siendo ya una persona profesional, en el ámbito ya con una persona con título, lo veo muy difícil, ¿no? Por el motivo de muchos factores sociales, ¿no? Cuestiones de renta, gentrificación, etcétera, etcétera. El problema de poder sacar una hipoteca o una hipoteca para un préstamo de casa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para que una persona pueda pagar actualmente su casa tiene que tener un ingreso mayor de 30,000 pesos, ¿no? Y eso está muy difícil. Y otra, pues tiene que tener un crédito hipotecario y no lo compra chas chas, ¿no? Lo compra a pagos. Entonces es muy difícil. La estabilidad económica está dada por las garantías a las que podemos acceder como trabajadores, las cuales son bastante precarias en el sistema a día de hoy. Esto claramente merma en los sueldos a los que podemos acceder y por lo tanto las rentas son el privilegio de un sector muy específico de la población. Entonces, como al menos yo me lo considero así, como hijos de la clase trabajadora, la verdad es que es muy difícil que logremos acceder a situaciones de privilegio que nos permitan acceder a una vivienda propia. Es la estabilidad laboral porque hay mucha rotación en todos los puestos, entonces no hay no sé, una empresa en la que puedas crecer lo suficiente en esa misma zona como para que tengas algo asegurado a futuro. Las casas antes estaban mucho más baratas y pues la gente empezaba a trabajar desde muy jóvenes, entonces ahorita pues la competencia es mucho más grande. El índice de movilidad social, la verdad es que antes la movilidad social era una realidad que estudiando una carrera universitaria pudieras acceder a tener una vivienda y una estabilidad económica mucho más segura. Sin embargo, a día de hoy el mundo ha cambiado y creo que algo que nos afecta muchísimo como generación es que sigamos considerando que siguiendo los preceptos que le funcionaban a generaciones anteriores podemos acceder a un nivel de estabilidad igual cuando pues claramente la situación y las reglas del juego ya cambiaron. A la vez me da esperanza, pero a la vez también me preocupa por el motivo de los espacios que uno, pues ya por el control de bueno, por la falta de control de la sobrepoblación, eso hace que también uno se preocupe por el motivo de que uno ya vive en una casa, pero que ya está compartida, ¿no? Entonces también eso me genera preocupación y luego, no estrés, pero sí una preocupación en el ámbito de que posteriormente vamos a llegar a países sobrepoblados, bueno, a ser un país muy sobrepoblado. Entonces también la densidad de población también depende mucho de eso. Es dicotómico, preocupación en tanto a que parece muy lejano el hecho de que podamos acceder a una vivienda propia y tener esta estabilidad. Sin embargo, resulta esperanzador para mí el hecho de que mi generación se esté dando cuenta de cuáles son las estructuras subyacentes a estos fenómenos y el hecho de que en principio se evidencien y empecemos a trabajar en eso y que nos empecemos a ser conscientes de los elementos que pueden llegar a explicar este fenómeno de por qué no podemos acceder a una vivienda y trabajemos en generación en conjunto para eso me resulta bastante esperanzador. Pues así es, lejana la posibilidad de tener una vivienda, de rentar en condiciones dignas y de vivir en una casa, en un hogar adecuado para, pues, la vida de las personas. Esto ocurre con los jóvenes todos los días y cada vez ha aumentado con los años.
Esto vamos a hablar hoy en Generación de Cristal. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Es un gusto tenerlos acá en el programa. Hoy viernes 12 de junio de 2026. Mi nombre es Darren García y me acompañan mis compañeras periodistas Fernanda Monroy. Hola Darren, buenos días, buenas tardes, más bien para la audiencia que nos acompaña este viernes. Buenas tardes, Anaí. Muy buenas tardes, Darren. Buenas tardes también a la audiencia de Generación de Cristal. Y buenas tardes, Darín. Buenas tardes, Darren, y también buenas tardes a todos los que nos ven por allá atrás de la pantalla. Pues hoy nuestro tema es, en la Ciudad de México, 2 de cada 3 jóvenes habitan viviendas rentadas. Y justo es un tema, la vivienda, en estos 2 programas anteriores en los que veníamos hablándoles no solo de el estrés laboral, del estrés en los jóvenes, de por qué los jóvenes se sienten cada vez más pues estresados y atareados también por todo lo que significa la vida en las grandes ciudades principalmente, porque el tema de la vivienda se presenta en las grandes ciudades. Pues hoy vamos a hablar de la dificultad que hay para adquirir una vivienda, para rentar una vivienda, de la escasez que existe justo también de la vivienda, no solo digna, porque si bien hay espacios donde existen servicios adecuados, pues estos son impagables. Entonces, sobre este tema gira lo que vamos a presentar hoy. Y bueno, primero quisiera tener sus opiniones rápidas sobre qué es lo que ven, qué es lo que visualizan en este tema de la vivienda y la escasez, la carencia que se ha vuelto con los años sobre la vida, Fernanda. Creo que cuando hablamos también de esta parte de crisis de vivienda, también es porque somos conscientes de esta parte de lo difícil que se ha vuelto conseguir una vivienda propia. O sea, creo que no se trata de que no podamos independizarnos, sino más bien que esta manera en la que nos independizamos se convierte en de alguna manera en una atadura en donde pues quizás puedes pasar hasta 20, 30 años de tu vida rentando por lo costoso que es tener algo propio, un patrimonio personal, y que creo que esto se refleja muchísimo en el hecho de que cada vez más personas como nosotros, de nuestra generación, también prolonguen su estancia en casa con sus familias, no tanto por una decisión personal, sino también porque independizarse resulta económicamente casi imposible, considerando incluso que hay personas que han visto, o más bien que destinan entre el 30 o 50% de sus ingresos al pago de una renta, y que esto es parte de sus realidades, ¿no? O sea, parte de lo que ellos tienen que hacer día con día, y que aquí sí quiero poner también en la mesa del debate que hay un reconocimiento importante a que afortunadamente el salario mínimo ha aumentado. Lo que pasa aquí y que yo logro visibilizar también es que aún con este aumento increíble hacia el salario, las rentas siguen siendo muy, muy altas, y entonces creo que de repente se vuelve imposible que un joven pueda pues moverse también a un espacio en donde están cobrando fácil 12,000 pesos de renta o incluso más, y creo que es esto en donde también lo veíamos con los jóvenes, que ellos hablan de esta parte de tener roomies constantemente, porque quizás de otra manera no alcance. Así es como comentas, Fer, pues ahora lo que vemos es un esquema distinto en el que como los jóvenes pues están teniendo, más bien habitando los espacios, ¿no? Hablábamos de esta cuestión de los roomies porque también es una realidad que cada vez pues los jóvenes quienes logran salirse, se salen bajo este esquema, al menos en las grandes ciudades, como viene siendo la Ciudad de México, pero también vemos que muchos jóvenes no logran independizarse y por ende siguen bajo las casas de sus padres, ¿no? Lo que también a la larga pues genera varias cuestiones incluso psicoemocionales y también en el tema de la salud. Y aquí otro de los puntos clave que también entra es la cuestión de los créditos hipotecarios también, y esto que también mencionaban en la entrevista, lo de la especulación inmobiliaria. O sea, hemos visto e incluso hay gráficas donde se ve cómo, aunque el salario mínimo ha aumentado, lo que viene siendo los créditos hipotecarios o incluso pues sí, el precio de la vivienda aumenta exponencialmente, más del triple, más del cuádruple. Entonces, para pues cualquier joven es incluso inimaginable pensar en adquirir una vivienda. Ahora, en el tema de la renta, pues ya es otra situación, pero aún así en la Ciudad de México, pues vemos que tampoco pueden acceder a eso e incluso ha orillado a que muchos se tengan que salir, ¿no? A las periferias, y eso también implica otros problemas como viene siendo el tiempo en el transporte público, ¿no? También la mala calidad de vida que tienen ellos. O sea, veíamos incluso reportajes, ¿no? Cómo la vida a veces de las personas se les va en el transporte público.
Anaí, ¿cuáles son tus impresiones? A mí me parece que es un tema muy complejo, estoy de acuerdo con todo lo que han puesto sobre la mesa, pero también me parece que pues va mucho más allá del salario, de las condiciones de una vivienda digna también, porque cuando se habla de vivienda hablamos en lo general, pero no aterrizamos esos aspectos que son importantes para garantizar ese derecho. También hablábamos de estos procesos de especulación inmobiliaria que han crecido, sobre todo en las ciudades, no solo en la Ciudad de México, sino en las principales ciudades de todo el país. Eso acrecenta los precios de la vivienda y luego no tomamos en cuenta que los jóvenes al, digamos, ser empleados quizá por primeras veces, no reciben, hay que decirlo, un sueldo que les permita costear un alto nivel de vida o ya digamos, siquiera mantener un buen nivel de vida. Es muy difícil esta parte de poder sobrellevar el costo de una vivienda con pues los sueldos que se están percibiendo. También me parece que es un tema pues no solo también de movilidad, como bien lo decían, de pensar o repensar nuevamente en dónde está colocado, dónde están colocados los centros de vivienda y también en dónde están los principales centros de trabajo. Eso es lo que mencionaba ya en una ocasión anterior, que hay una centralización también de las principales dependencias, de los principales sitios que ofertan trabajo a las y los jóvenes. Entonces, ese también es un problema que tendríamos que pensar en este momento. Y la otra, la demanda de vivienda, ¿no? No hay suficiente oferta para la demanda de vivienda, me parece, sobre todo en las principales ciudades, y eso también es muy importante, a pesar de que hay proyectos justamente para construir mayores viviendas, me parece que aún se quedan cortos para la demanda. Y bueno, por ejemplo, también hay que hablar de que este problema es tan grande y ha evolucionado con el tiempo que incluso ya a nivel gubernamental está ubicado. Y por ejemplo, el pasado 22 de abril, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, enumeró una serie de datos que reflejan esta problemática tan grave para principalmente las personas vulnerables, las personas en pobreza o las personas estudiantes, quienes no tienen algún ingreso todavía, pero que necesitan estos hogares para estudiar principalmente. Y por ejemplo, en esa ocasión, la jefa de gobierno mencionaba que 1 de cada 4 capitalinos está en una vivienda rentada, son 2 millones de personas, pero en la zona central de la capital es más del 40% del porcentaje de quienes pagan rentas. Esto hablando en general. Sin embargo, pues afecta principalmente a los jóvenes porque como ya se los mencionábamos, 2 de cada 3 jóvenes habitan viviendas rentadas. Además, más de la mitad de la población que renta es menor de 30 años. Es un problema principal de las personas en este rango de edad porque como lo mencionabas, Anaí, pues principalmente son quienes están entrando ya sea al trabajo y pues al entrar al trabajo percibes un sueldo menor. Normalmente incluso es difícil acceder a ciertos trabajos que te pagan bien por esta falta de experiencia, ¿no? Esta combinación de factores que también hablabas, es un tema más profundo, es una combinación de factores que afecta principalmente a los jóvenes, por ejemplo, que destinan, y este es un punto importante, y ahorita vamos a ir incluso a un testimonio, los jóvenes y las personas también en pobreza llegan a destinar hasta el 50% de su salario en una renta. O sea, eso es inimaginable y pensando esto, que el salario promedio, pues no, pues está alrededor un poco más arriba de los 2 salarios mínimos, pero que pensando en gente, que la mayoría de la gente gana entre 1 y 2 salarios mínimos, como está identificado, pues es improbable que en un lugar como en la Ciudad de México se pueda adquirir una vivienda principalmente. También mencionaba la jefa de gobierno en otra conferencia el 25 de octubre de 2025 que el 53% de jóvenes entre 2025 y 2000, perdón, entre 25 y 35 años se ve obligado a seguir en la casa con sus familiares. Esto es un tema también importante que hemos visto y tocar el tema de los roomies que tú mencionabas, Fernanda. Se ha visto un fenómeno en el cual es obligada una persona a vivir con otras
para poder pagar algo que pues debería estar, que debería ser un derecho por sí mismo. Entonces, bueno, vemos todo este factor sumado, por ejemplo, a los temas de gentrificación y el que combinado pues genera despojos en la Ciudad de México. Lo cual, por ejemplo, también está identificado, de 20,000 a 30,000 familias se ven obligadas a abandonar sus hogares cada año. Entonces, bueno, este es uno de los problemas que tenemos, Anaí, y que ha incrementado con los años, se ha duplicado, triplicado exponencialmente la vivienda en la Ciudad de México. Así es, Darren. Y otro de los datos que me llamó la atención también de esto que ponía sobre la mesa y que agregó la jefa de gobierno capitalino es que desde 2020 fueron expulsados de la Ciudad de México alrededor de 500,000 de personas, esto según los datos del propio gobierno capitalino, y cada año al menos 53,000 familias con ingresos mayores a 10,000 pesos mensuales buscan rentar vivienda, pero resulta insuficiente por el alto costo de estas. Me parece que es muy importante porque también nos habla, como bien lo estabas diciendo en este último punto, de que hay pues un despojo, ¿no? Y que esto lleva también a, en vez de tener esa movilidad, estar excluyendo a las familias, a las personas, sobre todo a los jóvenes que ni siquiera han logrado esa independencia y no lo van a lograr porque ahora lo que estamos viendo es un proceso pues prácticamente de desalojo de las propias ciudades y eso me parece que es un factor muy importante a considerar y sobre todo porque pues es alto el número también de la población que renta una vivienda y eso también nos lleva a abordar el tema de la complejidad de lo que bien mencionaba hace un rato que era pues el número de viviendas disponibles y el número de personas que pueden acceder a una vivienda. Eso me parece también sumamente importante y también pues estos datos que nos dan el propio INEGI de 2017, el 25,8% de los habitantes en la capital y 10,9% de estudiantes pasan hasta 2 horas diarias en el transporte público y era parte también de lo que hablábamos de cómo estos procesos de desalojo y que llevan a la gente a mudarse a las periferias, terminan en otro problema. En vez de resolver un problema, terminan agravándolo porque ahora tenemos jóvenes sin acceso a una vivienda y que dedican la mayor parte de su tiempo a estar en el transporte público. Y para hablar sobre despojos, para hablar sobre todo lo que tiene que ver también entra en un fenómeno muy importante que es la gentrificación. Pues Fernanda, tú has escrito sobre la gentrificación en México y lo que significa para las personas que viven o que han vivido en ciertas zonas que ahora pues se ven obligadas a dejarlas. Digo, creo que cuando llevé el tema no lo llevé exactamente con jóvenes, sino más bien con adultos, pero lo que pude observar fue también darme cuenta, o bueno, darnos cuenta de un fenómeno que vivimos principalmente también por esta parte, digamos, incluso como de, lo pienso, folclorización de nuestra propia cultura, en donde, bueno, también sabemos que últimamente hay más nómadas digitales trabajando acá en las ciudades y que eso también ha propiciado que en el mercado de la vivienda ciertos espacios que están muy céntricos en colonias como la Roma, la Cuauhtémoc, la Juárez, que son generalmente colonias en el centro, que desde sus inicios fueron colonias obreras, ahora estas colonias, además de que pues son de alguna manera también colonias fashion, pues eso hace también que muchas personas quieran estar por ahí, ¿no? Porque son colonias céntricas y que esto me lleva a pensar a lo que comentaban ustedes en unos momentos de lo centralizadas que están las cosas y que también eso ha generado muchísimo este problema de vivienda. Aquí entra también muchísimo pensar en este otro tipo de cosas o de inmuebles en donde existen de repente complejos como los que son también Big Grand, que son espacios sumamente enormes en donde pareciera que ya ni siquiera tienes que salir de tu hogar porque todo lo tienes en una torre infinita, que recuerdo que las personas con las que hablé en ese entonces de gentrificación las nombraban Mordor, ¿no? Decían estas torres que son como de la muerte porque son tremendas, infinitas, son blancas completamente, son espacios sin alma, sin color, sin espacio, en donde a 2 metros de distancia tienes el baño y a otros 2 pasitos ya tienes la cocina y bueno, a veces incluso te venden estos espacios como un loft
también pensando en esta otra parte que de repente las personas tenemos de pues tener como este sueño de querer algo que vemos en otros espacios, sobre todo en Europa, que es en donde más se dan este tipo de viviendas que son tipo loft. Pero aquí a mí la verdad me parece inhumano que se nos ofrezca como que es un tipo loft, un espacio en donde, pues no sé, o sea, ni siquiera tiene 50 metros cuadrados para poder vivir cómodamente. Y que esto es una de las cosas también que decían las personas con las que pude hablar, que decían, ahora parece que estamos viviendo en cajas de zapatos y además, como otra de las cosas más graves, que realmente la gente ya no vive en sus casas por lo pequeñas que son y porque se la pasan todo el día en la calle transportándose y moviéndose, ya sea hacia la escuela o hacia los trabajos, y que esto creo que también nos hace pensar en expresiones de desigualdad en donde lo decían también en las entrevistas, una población que gana muchísimo más de un salario mínimo es la única que podría tener acceso a rentar, porque revisando rápido las estadísticas que maneja el INEGI, o sea, el 46%, 47% de la población juvenil ocupada percibe apenas un salario mínimo. Entonces creo que esto también dimensiona cómo esta situación genera esto de que los jóvenes estén en sus casas o que más bien lo que decían, cierta población sea más bien sea muy poca la población que puede realmente rentar. Y bueno, para hablar de ello, pues uno de los problemas fundamentales que tiene la complejidad es la financiarización. Eso explica en cierta parte el aumento exponencial de los precios de la vivienda desde hace más de 20 años, Ari. Así es, y justo dentro de los datos que encontrábamos es que desde la primera publicación de toda esta situación que viene siendo cuestiones hipotecarias, pues se ve que los precios de la vivienda en la capital se han incrementado alrededor del 285%. O sea, no es una cifra menor. O sea, si una casa costaba alrededor de 1 millón de pesos en 2006, pues su valor estimado actual sería más o menos de 3.850.000 pesos, ¿no? Y incluso esto lo traigo a colación porque ya en las entrevistas decíamos como de, bueno, yo gano, no sé, 2 salarios mínimos, 3 millones, pues no me alcanzaría casi toda una vida para poder costear una vivienda propia. Y pues también incluso entre otros datos tenemos que el Censo de Población y Vivienda del INEGI de 1990 y 2020 muestra cómo este crecimiento exponencial de casas particulares habitadas pues, también aumentó porque a nivel nacional aumentó esta situación en un 117.6%, prácticamente la cantidad de hogares habitados en esos 30 años. Incluso, pues la gran mayoría de las entidades duplicó su ocupación. Sin embargo, el caso de la Ciudad de México es uno de los casos más particulares, como ya hemos visto, porque fue el estado con el menor aumento de casas habitadas, con solo el 53.3%, al pasar de 1.798.067 en 1990 a 2.756.319 para 2020, un fenómeno que también habíamos visto incluso por ahí en varios reportajes, ¿no? Que decía que en la Ciudad de México igual se tienen departamentos, hogares, pero igual muchos no son habitados por los altos costos que tienen. Incluso sobre este tema ya un investigador hablaba que el mayor problema de la financiarización de la vivienda pues reside en que lo más importante para ellos es justo incrementar los rendimientos anuales, lo cual sucede si el precio aumenta por encima de la inflación, o sea, la famosa especulación, sin importar las dinámicas de oferta-demanda. Claro que en el caso de la pandemia, y también lo vimos por ahí en una entrevista, ¿no? Que es donde la demanda bajó, pero pues las inmobiliarias aprovecharon esta situación justamente para mantener estos lugares vacíos antes de bajar los precios y pues ya después vimos que justo después de pues de esta pandemia fue cuando llegaron muchos nómadas digitales, como bien comentas, y estos nómadas siempre llegan justo a los espacios más céntricos donde incluso el Estado con todas estas reglas que operan, pues es donde ofrecen los servicios, ¿no? Porque también vemos otra situación que sucede mucho en las periferias, que es a pesar de que las personas tengan que trasladarse afuera hacia estas periferias y que también implica tiempo, pues también muchas veces en estas periferias no hay servicios. Entonces la vivienda también no se vuelve algo digno e incluso si nos trasladamos este problema a ciertos espacios dentro de la ciudad que están un poco más céntricos, la vivienda también deja de ser digna porque son espacios muy pequeños, o sea, son espacios casi inhabitables. Tú decías que los
los venden o incluso los anuncian en redes sociales como tipo lofts, cuando no son lofts, son espacios muy pequeños que te los anuncian como lofts, en que incluso llegas a compartir baño y llegas a compartir, Cocina. eh, sí, la cocina y demás con 20, 30 personas. Entonces, igual es algo que pues no debería de ser normal y tampoco es humano para las personas que viven ahí. Pues sobre esto que comentas, incluso la Comisión de Asentamientos Humanos de la ONU definió desde 1976 que la vivienda adecuada era disponer de un lugar donde poder aislarse si se desea, un espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada, situación adecuada en relación al trabajo y servicios básicos, todo ello a un costo razonable, que es principalmente sobre lo que gira este programa, porque estamos hablando de los costos, ya que, como lo mencionó Daryl, pues han incrementado. Y antes de pasar a los testimonios que tenemos sobre personas que se han visto afectadas por el encarecimiento de la vivienda y de las rentas, pues nada más mencionar también parte de lo que explica todo este problema, lo menciona el doctor Francisco Javier Luna Moreno en una publicación de la revista Decumanus, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien explica cómo cambió el modelo de construcción de vivienda, que era principalmente en los años 90 por el gobierno, después pasa a ser privado y después se cambia y entra todos estos problemas de la financiarización para ocupar los espacios más deseados o más céntricos en las ciudades. Por ejemplo, mencionaba el caso y especifica en este artículo las empresas que han estado involucradas en todo lo que tiene que ver el negocio inmobiliario en la Ciudad de México, por ejemplo, Vigrant, Gap Inmobiliaria, Grupo Reside, Arta Capital, y a lo mejor de sectores financieros son Nemesis Capital, Grupo Carso de Carlos Slim, Hogares Unión, Fibra 1, que Fibra 1 es la empresa que construye Mítica, también desarrolladora del parque, Grupo LAR, Sare, Tor, Urbana, Corpi, Vive Ica, Danos, Frisa, Ir Casas y otras que giran en torno a rubros que se extendieron del sector hacia el sector inmobiliario, mejor dicho, como Avilia, que está vinculado a Grupo Modelo, o Gigante Grupo Inmobiliario, que está ligado a supermercados, incluso Grupo Salinas. O sea, nos damos cuenta de empresas tan grandes que son las que han acaparado durante años ahora el sector inmobiliario en la Ciudad de México. Pero bueno, ahora vamos a dar paso también a los testimonios de Roberto Cloud, quien estuvo desplazado, bueno, se vio obligado a desplazarse de la Ciudad de México, y de Naomi Muñoz, quien ha residido en la Ciudad de México desde hace 7 años, pero que se ha enfrentado a estos problemas de la renta en la Ciudad de México. Vamos a verlos. Me llamo Roberto, tengo 27 años y pues bueno, estuve prácticamente toda mi vida en la Ciudad de México y pues en cuanto a los accesos y todo eso, y realmente por la zona en la que yo me encontraba también, que es Villacuapa, bueno, sí, Villacuapa, ex Hacienda Villacuapa, si no me equivoco, pues a 10 minutos de lo que es el Estadio Azteca, teníamos prácticamente es una zona céntrica, entonces pues los costos sí son bastante exorbitantes, a pesar de que no es la zona más adinerada, por llamarla de alguna manera, porque pues tenemos el Estadio Azteca cerca, tenemos un montón de plazas igual bastante a la cercanía de toda la zona en la que me encontraba. Entonces, pues en cuanto yo estaba empezando a estudiar mi maestría, fue que yo decidí también dar el paso de independizarme, empezar a vivir yo solo, entre comillas, porque estuve rentando un cuarto. Digo, los costos ahí no eran tan exagerados con este amigo con el que yo estuve viviendo, porque pues ya un amigo de hace tiempo, también como que llegamos a acuerdos, pero como yo estaba en un trabajo pues relativamente informal, porque es un gimnasio que abrió un amigo a principios de año y pues estamos empezando, pues el gimnasio es chico, teníamos que empezar a llenar gente y todo. Entonces, pues mi sueldo era de 7,500 aproximadamente al mes. Entonces, pues la mitad yo creo de ese sueldo se iba destinado hacia lo que era mi renta, nada más exclusivamente a lo de la renta. Entonces, pues ya sumándole que lo de la comida, que también servicios extra que tenía que pagar si se me ofrecía algo, pues ya era más o menos un 75% de lo que ganaba. Ya también teniendo pues mis entrenos personalizados, mis pacientes, como a lo que me dedico, pues también no es la mejor carrera pagada, entonces pues también no era lo más fácil, ¿no? Porque pues como más que nada es área de salud, pues mucha gente no está muy acostumbrada a lo que es la cultura de la prevención, ya tanto la presión de que seguir pagando renta y únicamente estar ganando dinero para sobrevivir, más que intentar sobresalir, por decirlo de alguna manera, sí se volvió bastante complicado, tanto porque pues tuve que dejar mi terapia, estaba también en tratamiento psiquiátrico por algún tipo pues sí, de desórdenes depresivos que tenía. Entonces, pues sí, se empezó a volver bastante insostenible. Ya
Entonces, pues ahorita tuve que recurrir a regresar aquí a casa de mi mamá, que es aquí en el Estado de México. Entonces, pues sí, como que de por sí las oportunidades estaban un poco escasas, ahorita se puede decir que pues sí, escasean, carecen un poco más. Entonces, pues sí estaba bastante cómodo, aunque sí, intentando explorar otras viviendas ahí cerca, pues sí era como que bastante exorbitante, ¿no? Nada más como para una persona y con roomies eran más o menos unos 10,000 pesos para, pues entre los dos, dependiendo de la zona en la que estuviéramos. Y tampoco eran departamento así muy espacioso, ni tampoco amueblado, o sea, nada más era como de ten tu espacio de departamento, nada más el piso y pues ya tú haces lo demás, ¿no? Vale, yo creo que serían unos 20, 25 años, si bien me va, como para intentar, pues tanto adquirir una vivienda propia como realmente el empezar a dejar algún patrimonio, algún tipo de, pues sí, más que nada patrimonio para algún descendiente, si es que aparece la ocasión, porque realmente tampoco es como que por el tipo de situación económica en el que me presento y probablemente esté atorado bastante tiempo, pues no creo como que realmente se dé la oportunidad, ¿no? De intentar, pues sí, tener hijos o tener algún proyecto de vida en el que involucre realizar mi propia familia. Empecé a buscar departamento cuando estaba estudiando todavía, ¿no? En el segundo año de la carrera, después del sismo del 17. Entonces, pues, principalmente fueron los puntos cercanos a la universidad. Y pues gracias a eso empecé a buscar muchos grupos en Facebook. Justo uno de los principales obstáculos que se habían o que había encontrado es las condiciones de los lugares que se ofertaban, lugares que eran demasiado caros para un estudiante de universidad, eh, con rentas de 3,000, 4,000 pesos, en un espacio donde apenas cabía una cama y un pequeño escritorio, ¿no? Hubo una ocasión en la que, pues justo era tal la desesperación de poder encontrar un lugar en donde poder vivir, ¿no? Sobre todo por los largos trayectos que hacía en ese momento. Y me acuerdo que era un departamento por Metro Zapata, si no mal recuerdo, o era cercano a un metro de la línea 3, que estaba a escasas 2 cuadras, según la información que ponían, y pues era casi un departamento soñado, ¿no? Una habitación, em, baño, un poco de cocina, comedor, un poco de sala, y a partir de ahí justo es lo que comentas, ¿no? Hicimos cita para poder visitarlo, y al momento de que nosotros hicimos la cita, se nos comentó que también otras personas estaban interesadas en poder ver este lugar, ¿no? Por lo que tanto, nos solicitaron poder enviar una transferencia como modo de apartado. Creo que en ese momento, no sé si fueron de entre 500 y 1,000 pesos. Y después de que nosotros pasamos esta transferencia, dejaron de contactarnos, ¿no? Y definitivamente han ido en aumento en estos últimos años, sobre todo el salario cercano a los centros tanto de trabajo como de estudios, que repercute en cada uno de los elementos que incluso tendría que dotar el mismo Estado. En la actualidad es muy difícil que dentro de estas zonas más céntricas donde se concentran los servicios, puedas tener un acceso a una vivienda con un precio más accesible. El habitar un departamento de manera individual es incosteable, ¿no? Al menos para la gran mayoría de la población que gana entre 2 veces el salario mínimo o incluso menos, es incosteable. Entonces, sí, aquí la alternativa incluso es lo que se ha dado, ¿no? Rentar con roomies o con compañeros de piso para poder solventar una vivienda, ¿no? En las condiciones en las que el precio de mercado o pues sí, el precio comercial que se tiene dentro de las viviendas, dentro de la Ciudad de México, está por encima de los 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, pagar 3 millones de pesos con un salario de dos veces el salario mínimo, llevaría incluso años, si es que las agencias crediticias te dan ese sorteo, ¿no? O al menos ese incremento para poder tú ser sujeto a un crédito de vivienda. La vivienda, sobre todo en estos tiempos,
está dejando de ser un principio para el Estado y para la población y se ha convertido en una mercancía. Y como escuchábamos en estas entrevistas, hay una diferencia bastante grande entre vivir y sobrevivir, porque por mucho tiempo se pensó también que las nuevas generaciones también podrían tener mejores condiciones de vida que las que tuvieron sus padres, pero hoy también nos enfrentamos a un espacio que incluso hay que decirlo es completamente contrario al que vivieron nuestros, pues sí, generaciones más adultas. No se está pensando también en cómo crecer profesionalmente, cómo viajar, emprender o construir un patrimonio, sino más bien en cómo llegar a fin de mes, cómo pagar la renta y estos servicios, además de evitar endeudarse en este camino, también de tener una independencia saludable, ¿no? Y cuando una generación que dedica la mayor parte de su tiempo y energía a sobrevivir, es muchísimo más difícil que pueda sobresalir, como decía nuestro compañero en esta primera entrevista. Y también creo que vale la pena preguntarnos ahí qué entendemos también cuando hablamos de una vivienda digna, porque no se trata únicamente de tener un techo. Cada vez que vemos más desarrollos, vemos desarrollos inmobiliarios de manera vertical, construidos en torres, como los que les decía que los compañeros con los que hablé decían que eran una clase de monstruos verticales, en donde los departamentos son de entre 40 y 50 metros cuadrados y que son vendidos como estos espacios ideales para que las personas vivan cuando en realidad apenas podría alcanzar para una sola persona y que esta construcción vertical pues puede ser necesaria también en ciudades en donde está densamente la población. Sin embargo, también hay un problema cuando la lógica principal es maximizar las ganancias y no garantizar el bienestar de las personas que puedan vivir en estos espacios. Y quizás también una de las consecuencias más profundas, que es también de la que ellos hablan, es que esta crisis también está modificando las condiciones y las decisiones importantes en la vida de las personas, porque cada vez más jóvenes retrasan o renuncian a la posibilidad de tener hijos. Yo pienso igual, no necesariamente porque no los quieran, sino más bien porque las condiciones económicas no se lo permiten y que esta parte de lo que escuchábamos, o sea, cómo pensar en tener un hijo cuando la mitad del salario se va en la renta, cómo imaginar tener una familia cuando se vive en un departamento donde apenas si caben dos personas y cómo planear además el futuro cuando ni siquiera existe una certeza también sobre saber si se vivirá, si se podrá comprar algo dentro de 5 años y que en esta parte, Daryl, también pues entra esta otra parte sobre cómo la desigualdad económica, el tiempo de cuidados, que es algo que hemos hablado constantemente en estos programas, y la violencia de género también ponen más difíciles las decisiones hacia las mujeres. Así es, justo dentro de todo este tema también mencionamos lo que viene siendo las repercusiones para específicamente las mujeres, porque pareciera que todos los temas nos afectan por igual y sí nos afectan, pero muchas veces el tema de justo las cuestiones monetarias pues influyen aún más en que las mujeres vivan ciertos problemas a mayor escala o mayor magnitud y para eso traemos un tema especial para Zona Violeta, pero pues vamos para allá, si les parece bien.